Listo. Muy buenos días para todos y ojalá estén teniendo un gran inicio de año. Desearles a todos los que se vienen conectando y reincorporando a sus labores a lo que sin duda será un 2026 muy movido. Ojalá sea un año excelente para todos. Arrancamos con muchas noticias que esperamos poder desarrollar a lo largo de esta reunión económica mensual. Cerramos un 2025 también con noticias que perfilan un año incierto hasta cierta medida, alta volatilidad y con unos ajustes importantes desde las políticas económicas, tanto local como internacional, que nos va a definir y, de alguna manera un mundo muy cambiante e incierto, razón por la cual en esta primera reunión económica mensual desde el equipo de investigaciones económicas hemos querido darle especial, digamos, relevancia y énfasis a lo que son un mundo de noticias y desarrollos en el frente local e internacional que nos pone la difícil tarea de tener que recalcular. Eso es exactamente lo que estamos haciendo todos en este inicio de año, recalculando presupuestos, flujos de caja, eh, análisis financiero, riesgos y también oportunidades de inversión. Hablemos un poquito sobre lo que son estos grandes acontecimientos en este inicio de año y hablaremos sobre específicamente los impactos internacionales que estamos empezando a ver con algunas de las nuevas noticias al inicio de este año, así como las noticias que ya en firme nos deja unos impactos significativos en la actualización de proyecciones económicas que desde nuestro equipo producimos. Importante acotar un poquito lo que estaremos presentando el día de hoy, porque si bien es cierto, tenemos un nuevo mundo dado el ajuste tan importante e inesperado del salario mínimo legal, al tiempo se vienen desarrollando otra serie de noticias que nos llevaría también a tener algunos ajustes en nuestra perspectiva. Razón por la cual en el radar semanal más recientemente publicado el día de ayer, que les estaremos compartiendo acá también el link para que lo consulten, tenemos un nuevo escenario de impacto, un ejercicio de simulación, tomando en consideración ese importante ajuste salarial. Pero estaremos hablando en la mañana de hoy sobre otra serie, digamos, de eventos que se vienen desarrollando y si es el caso, pues actualizaremos proyecciones económicas, ojalá con un poco más de información. Hablemos puntualmente sobre lo que viene ocurriendo y lo que todos que de pronto hasta ahora están reiniciando sus computadores y tratando de destrabar ese buzón abultado de requerimientos, nos deja un inicio de año con mucha volatilidad e incertidumbre. Lo primero para notar, y creo que en la conversación de hoy junto a José Luis, vamos a tratar de hacer el inmenso esfuerzo de poner énfasis sobre los movimientos de coyuntura sin perder de vista lo que son estas tendencias estructurales. Entonces voy a volver a lo que es una tendencia estructural que venimos, digamos, anotando desde el año pasado y que creo se va perfilando y de pronto tomando fuerza de cara a algunos de los movimientos desde la coyuntura. Ahí lo ven como ese primer evento que venimos mencionando desde el año pasado. Hay una menor aversión al riesgo de los inversionistas a nivel internacional. Esto producto de un desescalamiento de todo el debate arancelario, no ha acabado la guerra comercial, hay todavía efectos que los vamos a ver en los datos duros de la economía estadounidense, así como en las perspectivas para China y otros, pero sin duda parece haber pasado de moda hablar de aranceles, ahora estamos hablando de Venezuela, petróleo y otros, pero no perdamos de vista que dado ese desescalamiento en el debate arancelario, las menores tasas de interés y la perspectiva de que la Fed continúe rebajando tasas este año, está dejando con apetito hacia los mercados emergentes. Mercados emergentes que además son fuertes en producir todo eso que quieren las grandes economías, lo que a veces se llaman minerales críticos, en adición, por supuesto, al acceso al crudo, lo que se llama hoy día también como tierras extrañas, rare earths. Hay un gran interés de parte de las grandes economías por tener, digamos, una hegemonía política económica de cara a capturar esos recursos naturales y en Latinoamérica, ya lo hemos mencionado, pues es muy fuerte y geopolíticamente estratégicamente ubicado para que Estados Unidos vaya hacia ello y eso pues de alguna manera se ha materializado en lo que creemos son intenciones de más largo plazo de parte de esa intervención militar que dejó el 3 de enero la captura de Nicolás Maduro en nuestro país vecino y que hoy día nos tiene en un momento de mucha incertidumbre sobre cómo sería esa transición de gobierno, pero por el otro lado,
unos anuncios de cara a oportunidades de negocio en el petróleo, la entrada de nueva inversión desde Estados Unidos y aparentemente un interés de Estados Unidos de por lo menos manejar en el corto plazo a Venezuela con todas las implicaciones políticas y económicas que eso pueda conducir, pero con cero claridad en este punto sobre cómo va a ser esa transición. No hablaremos en detalle en el día de hoy sobre las implicaciones para Venezuela, pero amerita para una siguiente reunión económica mensual analizar un poco mejor las oportunidades que ahí se pueden desprender, producto de entender un poquito mejor cómo sería esa transición y cómo realmente se materializa ese interés genuino de Estados Unidos en lo que en un inicio era una búsqueda de atacar, digamos, ese cartel de los soles y ese tipo, digamos, de guerra antidrogas, y hoy día se vuelve más, es una guerra pro crudo. Entonces, hablaremos más adelante sobre eso en el día de hoy, enfocaremos un poco de esfuerzos a lo que sí está en firme y tenemos un poquito más de claridad y que este equipo de investigaciones económicas, mientras muchos de ustedes todavía pasaban la resaca del 1 de enero, segundo, tercero, nosotros y nuestro equipo estaba trabajando en tener nuevos escenarios de proyecciones económicas, entendiendo el inesperado, inusitado, históricamente irresponsable, creeríamos nosotros desde un punto de vista fiscal, pacto del salario mínimo por un 23.7%, incluyendo el subsidio al transporte. Miraremos eso en el día de hoy y tendremos una reunión sectorial mensual. Para muchos de los que aquí ya se conectan de manera regular mensual a esta reunión, también los queremos invitar a que se conecten a nuestra reunión sectorial mensual, donde hablaremos mucho más en detalle sobre los sectores impactados por producto, pues por cuenta, digamos, de este aumento del salario mínimo. Sabemos que hay grandes implicaciones para el sector de la construcción, salud, sector de educación y otros servicios profesionales y otros. Entonces, hoy daremos algunos lineamientos sobre ese impacto sectorial, pero no dejen de conectarse muy pronto también a esa reunión nuestra sectorial para mayor detalle sobre los sectores impactados. El cuarto punto para tener en cuenta tiene que ver con la declaración de estado de emergencia económica que se da por allá a finales del año pasado como un hecho sobreviviente, el desbalance fiscal. Es un efecto que no estamos incorporando aún en nuestras proyecciones, en estos ejercicios de simulación, porque está pues por verse si la Corte Constitucional se va a pronunciar, bien sea a través de una medida cautelar o algo, digamos, que pueda ponerle un freno, pero lo cierto es que desde el 1 de enero de este año ya hay unos impuestos andando que encarecen las importaciones vía Temu, Shein, Amazon. Hay mayores impuestos a las bebidas alcohólicas, así como los impuestos apuestas azar, juegos azar, así como iglesias y otros. Hay otra serie de impuestos que están cobijados por la emergencia económica, como el impacto que tendría el impuesto al patrimonio, así como también lo que tiene que ver con la sobretasa, por ejemplo, a los establecimientos financieros. Entonces, no estamos incorporando en el análisis que les presentaremos el día de hoy aún lo cobijado por el estado de emergencia económica. Esperamos tener un poco más de claridad sobre lo que podría declararse inconstitucional y en qué tiempos lo estaría, digamos, emitiendo la Corte. Pero razón por la cual, repito, los ejercicios de actualización incluyen únicamente lo que hoy tenemos en firme y es ese aumento del 23.7% del salario mínimo. Por último, no dejemos de vista lo que venía pasando desde el año pasado. Aquí hay una irresponsabilidad en el manejo fiscal, no solo desde el gasto y desde el querer, digamos, tener nuevos ingresos, sino también desde el manejo de la deuda, con un gran endeudamiento, especialmente en lo externo, que deja por estos días unas grandes entradas de dólares y una tasa de cambio que hoy se ubica por debajo de los 3.700. Continúan las emisiones de bonos globales y las monetizaciones del gobierno. Y si bien el año pasado se pudo haber considerado que esa estrategia de parte del gobierno era algo como muy puntual, tratando de capturar nuevos mercados, explorar coberturas con nuevas monedas, abrir y un poco aprovechar ese momento de los mercados emergentes, lo cierto es que hoy se viene haciendo a unas tasas de interés más elevadas, producto de ese desbalance fiscal. Entonces está muy unido a las necesidades de mayor gasto, así como el lastre que dejará más adelante frente a estarse endeudando a mayores tasas. Muy bien, entremos en materia.
Aquí, tal vez para concluir sobre los efectos que tenemos una economía, unas economías que vienen mejorando su desempeño, incluida la estadounidense, así como la economía colombiana, como lo veremos. Aquí como que por cuenta del ciclo económico regular, una política monetaria que parecía, digamos, lograr encaminar la inflación hacia su meta en la mayoría, digamos, de países, pues hoy día lo que tenemos, como ya lo mencioné, tenemos es unos choques inducidos por políticas económicas tanto externas como internas, entiéndase la intervención militar, entiéndase ataques al Banco Central en Estados Unidos y entiéndase naturalmente esta política económica de un mayor salario mínimo que nos afecta. Entonces, quisiera dejar un mensaje acá claro. Desde el punto de vista del ciclo macroeconómico, las economías están mostrando una resiliencia y eso también lo estamos viendo en la economía colombiana. No obstante, hay grandes decisiones de política económica y política geopolítica, pues, que está impactando la forma en que se maneja de alguna manera esa normalización del ciclo económico. Ya lo mencionaba en el inicio, el importante flujo de capitales que veníamos teniendo en el año 2025. Fíjense cómo en el año 2025 esa línea negra tuvo una caída, es decir, una salida netas de capitales por cuenta del susto que generaba tener dinero en mercados emergentes, China, los países asiáticos impactados por aranceles, que ven esa caída tan importante precisamente en el mes del Día de Liberación, cuando se anunciaban esos aranceles. Conforme se iba desescalando el debate arancelario y se iban dando negociaciones, vemos cómo pues, se empezaron, digamos, a motivar nuevamente menos salidas desde los mercados emergentes. Si uno tuviera que resumir, y a nosotros nos encanta leer estos análisis internacionales, y no sé si muchos de ustedes ya han venido acuñando el concepto de las tarifas TACO de Trump. ¿Qué significa TACO? Pues esto lo vinieron acuñando el año pasado en términos de decir Trump always chickens out. A Trump siempre le da miedo continuar con el mundo de las tarifas. Y a medida que esa narrativa del TACO Trump iba cogiendo fuerza, pues se veía espacios para negociación, espacios para que no le creyéramos que las tarifas iban a entrar, siempre podían rebajarse y siempre podía haber nuevas negociaciones. Entonces, si uno fuera a decir, el año pasado hablamos del mundo de Taco Trump, en el año 2026, al inicio, yo creo que ya estamos hablando en lo geopolítico, otro concepto que se viene acuñando que es el FAFO. No voy a usar la palabra exacta que significa FAFO, pero dicen fool around and you'll find out. Si te me metes al rancho, vas a encontrarte con un Trump que invade, con un Trump que va a manejar un país. Entonces, desde el punto de vista de los mercados emergentes, el año pasado fue un poco entender hasta dónde realmente era más bluff de parte de Trump respecto a los aranceles. Pero para este año ya estamos viendo con pie de fuerza en nuestra frontera unas acciones militares muy contundentes. ¿Cómo continuará el debate tarifario ahora que sabemos que hay un Trump con una mano dura y unas decisiones tomadas? Pues amanecerá y veremos, pero por ahora lo que tenemos es que el debate arancelario nos ha dejado un mundo en que movernos y un 2026 que lo ven ahí ligeramente con esa entrada de flujos de capitales muy impulsados en este inicio de año que llegan no solo a emergentes, incluyendo China y otros, sino especialmente Latinoamérica. Resuena Brasil, Chile, Colombia, México, y adicionalmente el sudeste asiático también ha logrado, digamos, nuevamente posicionarse y se ha vuelto el principal aliado comercial de China, producto de precisamente esa guerra comercial. Entonces, flujos de capitales que llegan a nuestra región. En adición, la economía estadounidense el año pasado sufrió la peor volatilidad de variables estadísticas que uno se pudiese imaginar en un inicio producto de precisamente una cantidad de mensajes turbios que se mandaban de cara, digamos, a decisiones de inversión. Lo ven ahí en el gráfico de la izquierda, como en el primer trimestre del 2025 tuvimos unas exportaciones netas, todo el mundo tratando de estoquearse de alguna manera de las exportaciones que iban a después resultar ser importaciones que iban a resultar ser, digamos, más costosas. En el segundo trimestre del año ya se revierte y da una operación contraria, donde por ahí sí ya se empiezan a impactar las decisiones de inversión, producto de ese análisis de esos anuncios arancelarios.
Y el tercer trimestre, en teoría, ya es el mundo de tratar de volver a la normalidad, pero ni tan normalidad porque recordemos que por muchos meses hubo un cierre en el gobierno estadounidense que impactó buenas cifras económicas. Incluso se estima que en este tercer trimestre, que ya sabemos la economía estadounidense creció un 4.3%, podría estar algo impactada del cierre de gobierno, de tener estadísticas que no son del todo comparables a las del año anterior, pero sí o sí creo que es innegable que la economía estadounidense es resiliente y estamos empezando a ver una divergencia al interior de Estados Unidos. Los hogares con mayores ingresos les está yendo muy bien. La inflación no les está impactando, están logrando mantener, digamos, un dinamismo, están teniendo unas grandes ganancias de las inversiones que tienen en acciones en Estados Unidos. Esos son los hogares de mayores ingresos. Los que están sufriendo son los hogares de menores ingresos en Estados Unidos. En el agregado se ve como que los hogares y la demanda interna va por buen camino, pero no se dejen engañar respecto a los efectos diferenciados de cara a los hogares y los impactos que podría tener en, creo yo, también el escenario político, que recordemos también será un año político de decisiones políticas para Estados Unidos con unas elecciones a mitad de año y que van a tratar de medir un poco el pulso de Trump respecto a sus decisiones en Venezuela y respecto al manejo y los hogares posiblemente se puedan pronunciar. Y en materia de inflación, decir que la inflación que conocimos el día de ayer apunta que el año hubiese cerrado con un 2.6% de inflación para Estados Unidos. Mucho temor respecto a cómo la inflación, pasamos buena parte del año pasado tratando de entender si los aranceles se iban a traducir inmediatamente en la inflación, y si la Fed iba a tener que aumentar tasas de interés para enfrentarlo, y pasó como de alguna manera todo lo contrario. Sí se generaron algunos impactos en algunos rubros por cuenta de los mayores aranceles, principalmente esos productos importados, pero en esencia no se ha visto una afectación mayor y por el contrario, el debilitamiento que se ha visto en el mercado laboral estadounidense ha dado pie a que como la inflación está o estable o digamos conforme a las expectativas de mercado, ha podido la Reserva Federal pues reducir tasas de interés el año pasado y se estima lo continúa haciendo este año, porque más bien hoy los ojos están puestos sobre la debilidad del mercado laboral. Muy bien, precisamente vemos cómo la tasa de desempleo alcanzó a subir a niveles de noviembre al 4.5%. Volviendo a mi punto sobre la carencia de estadísticas, ahí tienen un bache y una sensibilidad con la que hay que leer los nuevos datos en mercado laboral, eh, ahora que pues ya se reanudaron las actividades de gobierno, pero que no se recompusieron de alguna manera para atrás todas las estadísticas del mercado laboral. Esto se ha vuelto seguramente el termómetro del mercado para entender realmente cómo viene la economía estadounidense por encima de lo que pasa en inflación y en crecimiento, y tiene que ver con este gráfico de la derecha, que es la creación de nóminas no agrícolas en Estados Unidos, un indicador que mes a mes los analistas pronostican y que por ahora pareciera estar más o menos de acuerdo a consenso, pero que en esencia sí denota, como lo ven ahí, una caída en la creación, digamos, de nuevos empleos. Ahora bien, con el debate arancelario para este año, creo que hay que tener una lectura y leía un análisis muy interesante donde ya empiezan a verse en algunos de los indicadores de Estados Unidos un repunte en la inversión de sectores manufactureros. Recordemos que el principal objetivo de Trump con los aranceles es poder generar una reindustrialización en Estados Unidos. Entonces me decía, pero eso no pasa de la noche a la mañana. Yo no puedo producir semiconductores de la noche a la mañana para poder atender, digamos, toda mi industria, digamos, de electrónicos. No lo voy a hacer, voy a asumir el mayor costo de tener unos mayores aranceles. Pero ya hay unas primeras señales de algunos indicadores de inversión y de la industria manufacturera que apuntan que sí podría empezarse a ver un reshoring, es decir, eso que hablábamos antes de traer de otros lados, de orillas cercanas, de países amigos, ahora lo voy a hacer yo al interior de mi país y voy a tratar de generar mayor empleo de cara a esa reindustrialización. Señales todavía encontradas, pero que podría, de ser cierto, que se materialice esa intención de Trump, pues sería un gran impulso para la economía estadounidense, seguramente no en el 26, pero de pronto más hacia adelante.
Y recordemos que este año también entran a regir una reducción de impuestos para las grandes empresas en Estados Unidos, en adición a otra serie, digamos, regulaciones que apuntan a desregular precisamente al sector bancario y dar de alguna manera un impulso también al sector tecnológico. Entonces es una economía resiliente con unas sombras en su mercado laboral, que en esencia lo que ha permitido es que la Reserva Federal recorte sus tasas de interés y que de alguna manera también empiece a servir como carne de cañón Jerome Powell, que acaba su mandato en mayo de este año y que hoy Trump lo tiene asediado casi que a la par de Maduro. Vamos a ver qué pasa con Powell, porque aquí también está en juego la independencia del Banco Central, con todos esos ataques a que deben recortar más tasas de interés, a que no está haciendo una buena tarea la Fed. Y lo cierto es que haya esa expectativa de mayor inflación por cuenta de una Reserva Federal menos o más complaciente cuando en efecto salga Jerome Powell, pues apunta a unas perspectivas de inflación al alza. Entonces, la economía estadounidense resiliente, pero con unas miradas muy importantes e implicaciones para los movimientos de mercado. Muy bien. Precisamente hablando de la Reserva Federal, pues vemos que hay, si bien hay menores presiones inflacionarias, vemos que tenemos ese reto de la afrontación, digamos, que está recibiendo la Reserva Federal por cuenta de Trump. En esta semana se está dando, digamos, pues una investigación abierta a Powell y el manejo de diferentes decisiones que haya tenido y pues digamos que se suma a los mensajes que se han dado desde el año pasado frente a una Reserva Federal que para Trump debería ser mucho más pro negocio, menos tasas y que la inflación pues no debería ser su único foco. Razón por la cual para este año pues se espera una flexibilización paulatina. Ahí tienen, digamos, cómo el escenario en la línea amarillo ha venido incorporando mayores recortes de tasas de interés. Por ahora el mercado está dividido y más que nada considera que en enero la Reserva Federal no se mueva, no genere un recorte y más bien se vaya moviendo a incorporar nuevos datos en línea con los que ya hemos venido presentando acá y esa mirada a la debilidad del mercado laboral. Bien, eh, sobre la situación en Venezuela, y estaremos en esta semana también publicando un interesante reporte sobre las perspectivas reales de revitalizar la producción de petróleo en el mundo. Muy recomendada esa publicación que sacaremos. No voy a dar muchos detalles aquí, pero sí para mencionar que sin duda, pues, el ojo está puesto sobre el negocio del petróleo. eh, lo ven ahí, es la economía con mayor reservas de petróleo en el mundo, de acuerdo, digamos, a los datos del 2024. Sin embargo, produce pues muy poco, dada, digamos, esa infraestructura que se ha venido para abajo durante tantos años. Se requiere una inversión muy importante de dólares, en adición a tener un ambiente, digamos, jurídico institucional estable para que realmente se recomponga esa producción. Pero pues no obstante, ya hemos visto un repunte importante en las acciones de las petroleras como Chevron, que es la única que hoy día opera de Estados Unidos en Venezuela, pero se ha venido revitalizando el interés y la perspectiva que si en efecto se logra reanudar la producción de petróleo en Venezuela, así sea la vuelta de un par de años, tendría un impacto de cara a los precios del petróleo, unos precios que ya se han venido, digamos, impactados por una demanda que no es tan elevada y una OPEP que de alguna manera reacciona para mantener los precios en ciertos niveles. Entonces, en el mercado se habla de una perspectiva más hacia $50 el barril hacia adelante, si en efecto se logra reanudar algo de la producción de Venezuela. Algo que por supuesto sabemos tiene implicaciones fiscales para Colombia, por ejemplo, pero que puede traer, digamos, oportunidades también. Ven también cómo no solo se ha dinamizado el interés en pues, las acciones, digamos, de petroleras, sino también en la evolución del ENVI de Venezuela. Los bonos de Venezuela están incorporando digamos, nuevo amanecer en medio de tanta incertidumbre aún. Estaremos monitoreando pues muy de cerca qué ocurre acá y repito, trataremos de traer un análisis un poco más en firme conforme se vayan dando algunas señales sobre la transición
Recomendamos desde nuestro equipo muchísimo la entrevista que le hicieron el día de hoy a Ricardo Hausman en alguna estación de radio local, así como las publicaciones de Ricardo Hausman, un economista venezolano que precisamente habla sobre la importancia de los derechos privados en Venezuela antes de poder hacer cualquier cosa. Si no hay derechos privados, si no hay estadísticas económicas, si no hay un gobierno y unas instituciones fuertes, difícil pensar que esto vaya a cambiar de la noche a la mañana, pero pues creemos que es algo relevante, no solo dado la cercanía económica, la posibilidad de fortalecer nuevamente nuestras exportaciones no tradicionales, que era ese gran mercado venezolano, así como también los riesgos que trae unos cambios en Venezuela desde un punto de vista de la seguridad y de la migración, pues de todo tipo de personas nuevamente en la frontera. Si quieres avanzar. Listo, terminamos ahí para darles lo que creo que es el plato fuerte de la mañana de hoy con José sobre, repito, lo que tiene que ver con decisiones ya impuestas. Aquí hemos dado algunos lineamientos de tendencias para tener en cuenta. Tampoco debemos ser alarmistas en incorporar mucho de lo que a veces son anuncios y son difíciles de digerir. En esta oportunidad sabemos que hay un ajuste salario mínimo implementado y eso es lo que estamos incorporando en nuestras nuevas proyecciones. Adelante, José. Lau, muchísimas gracias y antes que nada, pues un muy feliz año para todas las personas que nos acompañan esta mañana. Como bien lo estabas diciendo y yo creo que ha sido algo bien sabido para todos los colombianos, este año empezó con una carga importante de noticias, quizás la más relevante y que hoy por hoy ofrece un panorama nuevo que cambia un poco lo que estábamos viendo al cierre del año pasado, es justamente ese incremento del salario mínimo en 23,7%, un incremento sin precedentes, muy por encima de los umbrales técnicos que usualmente direccionan pues este tipo de decisiones que tienen que ver con la inflación más la productividad y que para esta oportunidad debió haberse tirado un poco más cerca del 6,1, 6,2% a lo sumo, pero lo cierto es que el gobierno nos sorprendió a todos, incluso a esa propuesta de los sindicatos de 16%, con un aumento muy por encima de 23,7% para llevar el salario mínimo junto a ese auxilio de transporte a unos niveles de 2 millones de pesos aproximadamente. ¿Qué estamos viendo nosotros? Por supuesto, este choque supone un cambio drástico en las previsiones de inflación que tenemos para este año y en ese proceso de convergencia desinflacionaria que ya estaba siendo muy retador, que ya estaba siendo difícil y que por supuesto en un contexto en el cual el dato de crecimiento de ese salario mínimo está más de 16 puntos porcentuales por encima del umbral técnico, pues los efectos y la inercia inflacionaria que se va a generar en los próximos meses no van a ser menores y suponen justamente unos cambios y una respuesta rápida, cuanto menos del Banco de la República. Ustedes ven en pantalla un ejercicio muy simple que hicimos en el gráfico de la derecha, que es justamente trasladar esos incrementos del salario mínimo en cuanto debió haberse acelerado la inflación ceteris paribus todos los demás factores. Y lo cierto es que este incremento, de cara a la brecha tan pronunciada que se dio, pues supone una inercia inflacionaria, un impacto inflacionario de casi 300 puntos básicos. Que eso tiene en cuenta además que este año vamos a experimentar una nueva reducción de la jornada laboral, que por supuesto incrementa y exacerba ese costo por hora que tienen que asumir las empresas, sobre todo las pymes, a la hora de contratar a una persona en la formalidad y que a la postre entonces implica un impacto inflacionario un poco más alto. Eh, no es un efecto que deba trasladarse directamente a la proyección de inflación, porque lo cierto es que nosotros sí vemos que el Banco de la República va a reaccionar muy rápido con unos incrementos y eso va a contener un poco ese efecto inflacionario, esa mayor inercia inflacionaria que vamos a estar viendo en los próximos meses, pero lo cierto es que igual y el panorama sigue siendo bastante desalentador, un poco más sombrío, porque a todas luces vamos a ver un rebote inflacionario. Terminamos el 2025 con una inflación de 5,1%, pero nosotros
nosotros creemos que con esas estimaciones preliminares que hemos hecho de cara a los efectos que podría tener el incremento del salario mínimo sobre la inflación total, podríamos ver una aceleración hasta el 6,4%, una aceleración para nada menor, una aceleración que empieza a retar ese proceso de convergencia desinflacionaria que les estaba diciendo hace unos segundos, ya estaba siendo muy difícil para el Banco de la República, que los abstuvo de continuar ese proceso de flexibilización el año pasado. Apenas tuvimos un recorte de 25 puntos básicos en el 2025 hacia abril, y desde entonces la junta del emisor se quedó muy quieta esperando que esos datos de inflación le dieran un espacio un poco más amplio de recortes. Lo cierto es que eso nunca llegó, y hoy por hoy los analistas estamos, digamos, en un relativo consenso bajo el cual suponemos que en los próximos meses vamos a ver es un ciclo alcista de tasas de interés. Nuestros ejercicios además confirman que buena parte de la inercia inflacionaria se va a estar generando en los rubros de servicios y probablemente en alguna cuantía también en regulados. Regulados, pues ya era un rubro que estaba afectado por otro tipo de contingencias que íbamos a ver este año, relacionadas con los precios del gas, con los precios de la energía que cada vez se encarecen un poco más por esa mayor dependencia que tenemos del gas importado, y que hoy por hoy están elevando las tarifas de gas para todo el Sistema Nacional de Transporte. Eso fue algo de lo que vimos el año pasado y que incrementó las presiones inflacionarias, pero lo cierto es que este año, además de eso, tenemos este choque del salario mínimo, que va a pegarle a una buena parte de la canasta. En servicios ese efecto vemos que podría estar exacerbando la inflación hasta unos niveles muy altos de 6,7%, según nuestros cálculos preliminares, que son consistentes justamente con esa aceleración en la inflación total del 6,4%. Hay varios canales por medio de los cuales este choque se traslada a los precios finales. Unos tienen que ver con, por supuesto, un incremento en los costos laborales que van a enfrentar las empresas, sobre todo esas empresas que tienen una buena parte de su nómina muy cerca de su umbral de un salario mínimo, y que con este aumento entonces tienen sí o sí, en aras de mantener empleos formales, cuando la lógica del negocio no permite otro tipo de flexibilidad, pues van a tener un incremento necesariamente en esos costos de nómina, y eso las va a poner en ciertas afugias, lo cual va a coincidir además con unos efectos en costos de financiamiento, porque lo cierto es que el Banco de la República no va a tener otra opción más que incrementar rápidamente su tasa de interés. Mencionarles además cómo terminó el año pasado en términos de inflación. Y es que algunos mensajes de lo que vimos en el 2025 confirman algo de la tendencia que vamos a ver en 2026, una inercia inflacionaria y un rebote que va a estar muy sustentado en servicios. De hecho, el dato de inflación de diciembre, a pesar de que marcó una ligera desaceleración desde el 5,3 hasta el 5,1% anual, pues lo cierto es que sigue confirmando que el mayor contribuyente a esa inflación viene de las actividades de servicios, que para esta oportunidad explicaron más que proporcionalmente, de hecho, esa inflación intermensual con 30 puntos básicos cuando la inflación total fue de 27 puntos básicos, y que por supuesto empieza a poner un piso muy difícil de allanar en la inflación subyacente, en esos indicadores de inflación núcleo, que son los que más mira el Banco de la República, y que ya de entrada durante el 2025 pues lo tenían inmerso en este proceso de estabilidad, con una tasa del 9,25, que no disminuyeron mucho más allá de eso, y que por supuesto responde justamente a ese comportamiento un poco estable que vimos e inelástico que vimos en la inflación para los bienes y para los servicios. ¿Qué estamos viendo entonces en términos de política monetaria? Pues bien, nosotros en diciembre ya estábamos viendo que el Banco de la República iba a tener que incrementar en algunas oportunidades su tasa de interés para el 2026. Eso muy en línea con el panorama inflacionario, además con un panorama fiscal que ha estado caracterizado por un deterioro palpable y una mayor percepción de riesgo por la incertidumbre que todavía yace en esas cuentas fiscales. Y lo cierto es que eso no solo contuvo y abstuvo a la Junta del emisor el año pasado de continuar ese proceso de flexibilización, sino que además nos decía que era muy probable que en el 2026 la Junta del Banco de la República empezara a incrementar sus tasas de interés.
De cara a esto, y por supuesto la noticia que nos sorprendió a todos del incremento del salario mínimo, pues exacerba la probabilidad de ver unos incrementos muy contundentes en las próximas reuniones de la Junta del emisor, tanto así que nosotros creemos que en este panorama altamente riesgoso en términos inflacionarios, pues la Junta no va a tener otra opción sino empezar el año con un incremento de 50 puntos básicos. Eso mandaría un mensaje contundente y deseable para que las expectativas de inflación no se desanclaran tanto o no subieran tanto en los próximos meses. En marzo creemos que puede haber otro incremento de 50 puntos básicos y de ahí en más la Junta muy probablemente va a seguir incrementando de a 25 puntos básicos, dependiendo de los datos que sean revelados mes a mes en inflación. Nosotros por ahora creemos y bajo este escenario preliminar que planteamos, eh, que llegaríamos al 11%, esos son tres incrementos posteriores a marzo de 25 puntos básicos, nos llevarían a ese nivel techo de 11% para este ciclo alcista, y a partir de ese nivel creemos que la postura sería lo suficientemente contractiva como para contener algo de las presiones inflacionarias que se van a generar en los próximos meses. También hay que tener muy en cuenta que tenemos algunos choques, digamos, confluyendo, que pueden ensuciar un poco la volatilidad que veamos en los próximos meses para la inflación. El 60% de la canasta está indexada, pero no necesariamente al salario mínimo, sino más a inflación pasada, es decir, que por ahí esa indexación a la inflación que fue 5,1% al cierre del año pasado, pues puede contener algo del impacto inercial que genera el incremento del salario mínimo de más de 23%. Luego eso puede estar conteniendo un poco esa fijación de precios que están indexados a estos parámetros pasados. Además de eso, tenemos un choque no despreciable en la tasa de cambio. La tasa de cambio se ha apreciado sustancialmente en los últimos meses. Ya en un rato seguro les voy a contar un poco más qué es lo que estamos viendo ahí, y que por supuesto tiene que ver no con fundamentales macro y fiscales para Colombia, sino más bien con unos flujos puntuales y transitorios que no deberían ser suficientes para sostener estructuralmente la tasa de cambio en esos niveles. Ese tema, por supuesto, va a generar algo de alivio a las presiones, quizás en bienes en los primeros meses de este año, pero lo cierto es que en tanto la canasta y sobre todo los servicios dependen enormemente de ese costo de mano de obra que tienen muchas empresas, pues lo cierto es que inevitablemente Colombia va a tener un rebote inflacionario que va a seguir generando una respuesta y una narrativa mucho más contractiva de la política monetaria para los próximos meses. Decirles además que el sesgo que mantenemos por ahora pues sigue siendo alcista. Nosotros en ese escenario preliminar tenemos una inflación que llegaría al 6,4% hacia el cierre de este año y una tasa de política monetaria que también subiría a unos niveles del 11%, pero lo cierto es que los riesgos siguen siendo alcistas para la inflación y por lo tanto para la tasa de política monetaria, y estamos muy supeditados y muy, digamos, al tanto y dependientes de lo que veamos va a pasar con los datos macroeconómicos, tanto de inflación y de mercado laboral en los próximos meses, porque van a ser cruciales para seguir modelando lo que creemos va a pasar con Colombia. Ahora bien, hablar de los efectos del salario mínimo, por supuesto, pasa por mencionar qué es lo que va a pasar con el mercado laboral, porque muchos de nosotros nos hemos preguntado a lo largo de los últimos 12 meses, incluso un poco más, cómo es posible que la tasa de desempleo haya tocado mínimos históricos consistentemente en el 2025, en un contexto en el cual pues el mercado laboral quizás no debería estar pasando un tan buen momento por cuenta de los incrementos que no solamente este año fueron onerosos en el salario mínimo, sino que vienen siendo bastante altos durante los últimos 3 años. Y lo cierto es que aquí en primera instancia quisiera dejarlo pues un poco explícitamente dicho acá, y es que nuestros ejercicios apuntan a que la reducción de la jornada laboral sí ha generado una mayor intensidad en el factor trabajo, en ese factor de mano de obra para muchas de las empresas que hoy por hoy están contratando más personas en el mercado laboral. El otro punto muy importante es que el mercado laboral se está sesgando incluso un poco más hacia la informalidad. Esas rigideces que se han generado por medio del salario mínimo, pues están generando además
una restricción adicional para las empresas en aras o en ese frente de contratación formal, y los negocios cuya lógica se los permite, pues están encontrando un alivio o bien contratando por debajo del mínimo con esquemas adicionales que permite la formalidad, pero muchos de ellos no tanto así, sino más bien contratando nuevas nóminas en la informalidad, que por supuesto implica una precarización del trabajo y de los colombianos que hoy por hoy hacen parte de esos más de 20 millones que están en el mercado laboral. ¿Qué vemos nosotros particularmente para este año? Pues bien, el equipo sectorial hizo unos ejercicios muy interesantes que seguro el día de mañana se los van a dar a conocer un poco más en detalle, pero el mensaje global es que este incremento del 23,7% tiene efectos nocivos y deteriora la capacidad de la economía para generar y mantener empleo formal. Es una economía que en tanto el piso empieza a ser de 2 millones de pesos en ese pago salarial, que de hecho para una empresa asciende a casi 3 millones de pesos, pues no va a tener el contexto favorable para seguir contratando al ritmo que lo necesita, que estábamos viendo quizás el año pasado. La pérdida estimada en empleos formales es de aproximadamente 730.000 empleos. Eso es consistente quizás con una no tan acentuada, digamos, o no tan acentuado avance de la tasa de desempleo para este año. Nosotros apenas vemos que podría deteriorarse en 0,3 puntos porcentuales, de 8, 9 o 9 más bien a 9,3%, pero lo cierto es que el efecto más grande que vamos a ver no es en la tasa de desempleo, sino es en la formalidad. Muchos de los colombianos que hoy por hoy pueden tener su empleo en riesgo porque se encuentran justamente en ese umbral de un salario mínimo y capaz que el empleador que tiene no puede hacer frente a ese incremento en los costos y va a tener que prescindir de algunas, va a tener que hacer recortes en su nómina. Pues lo cierto es que muchos de ellos no van a caer directamente en el desempleo, muchos de ellos simplemente van a pasar de la formalidad a la informalidad porque tienen sí o sí que seguir percibiendo algunos ingresos. En negocios informales, pues ellos van a encontrar una salida a esa situación de desempleo, y es por eso que no vemos que se vayan a engrosar las filas de colombianos desempleados, sino que sí vamos a ver un engrosamiento de esa masa de la población empleada que cae en la informalidad. Además, a nivel sectorial hay unos resultados muy interesantes y muy intuitivos que estamos viendo y que hemos hecho con nuestros ejercicios, y es que los sectores en los cuales el salario promedio de los empleados está más cerca del salario mínimo, es decir, que tenemos un gran porcentaje de los trabajadores que percibe un salario mínimo, quizás un poquitico más, pues tienen mayores vulnerabilidades frente a este choque que tuvimos en 2026. Esos son los sectores muy enfocados en servicios, sectores de comercio, sectores de entretenimiento. Además tenemos el sector constructor, tenemos el sector de actividades profesionales que también tiene una afectación enorme. Y en este ejercicio que yo les muestro en pantalla y bajo el cual llegamos a un estimado de pérdidas de empleos formales de 730.000 nóminas, pues lo cierto es que no estamos teniendo solamente en cuenta el incremento en los costos laborales que van a tener muchas empresas, sino que además estamos teniendo en cuenta el aumento en ese costo de financiamiento a raíz del incremento en las tasas de interés, que es otro choque muy importante, que es otro choque que van a tener que enfrentar algunas empresas y que se suma adicionalmente a un choque para los exportadores primordialmente, y es esa apreciación muy acentuada de la tasa de cambio, que hoy por hoy puede afectar de manera importante esos ingresos que tienen las empresas que comercian y que llevan sus productos al exterior, que perciben sus ingresos en dólares y que hoy por hoy pueden tener una modificación muy importante en sus planes financieros y en la viabilidad financiera de muchos de sus proyectos para el 2026. En línea con esto, y aunque pareciera contraintuitivo, nosotros no creemos que vaya a haber una afectación enorme en crecimiento económico. Muchos de los colombianos que quizás van a pasar de la formalidad a la informalidad, pues van a seguir teniendo unos ingresos y por esa vía van a continuar consumiendo, y el gasto privado, el gasto de los hogares, seguirá este año, a nuestro juicio, siendo el gran motor de crecimiento para la economía, lo que refuerza nuestra expectativa de que Colombia va a crecer más de 3% este año. Nosotros en diciembre actualizamos esta previsión a 3,2% y creemos que sigue siendo muy plausible que Colombia crezca a este ritmo en 2026. Muy de la mano además con
los ingresos por remesas que hemos visto recientemente, que ya están llegando y superando con creces los 50 billones al año, comparables con los ingresos por petróleo, que es nuestra mayor exportación al exterior y que duplica además nuestras exportaciones, nuestros ingresos por exportaciones de carbón, por exportaciones de café, luego ese ingreso adicional que están recibiendo muchos hogares colombianos y que está lejos de agotarse, porque así nos lo ha mostrado la tendencia reciente, pues servirá de sostén para seguir viendo esas tasas de crecimiento tan positivas y tan favorables en el gasto de los hogares. Por supuesto, esto supone además que quizás vía el canal usual de transmisión de tasas de interés, que es por el canal crediticio, el Banco de la República va a encontrar algo más de trabajo para trasladar esos incentivos de menor consumo y por ahí entonces desacelerar un poco la inflación. Pero lo cierto es que creemos que por otras vías, sobre todo vía expectativas y vía inversión, sí se puede lograr que esa mayor tasa y esa postura más contractiva del Banco de la República pues empiece a hacer mella en esa inercia inflacionaria al punto que en algún momento del segundo semestre vamos a tocar el pico más alto de ese rebote inflacionario y desde ahí entonces deberíamos ver una desaceleración de la inflación. Termino con este tema que no es para nada menor, que de hecho en el frente fiscal hemos tenido muchas noticias en el cierre del 2025 y en estas primeras semanas del 2026, algunas de ellas relacionadas justamente con ese costo fiscal que tiene el incremento del salario mínimo y que termina entonces dejando la conclusión de que el gobierno un poco tuvo un tiro al pie al incrementar el salario en 23,7%, porque también incrementó entonces su gasto pensional, también incrementó entonces el costo de algunas nóminas públicas que están atadas al salario mínimo y por ahí derecho quizás va a tener un menor recaudo por impuesto de renta, en tanto muchas de las empresas van a ver afectadas sus utilidades por ese incremento en los costos laborales. Nosotros creemos que el costo por este tema del salario mínimo para las finanzas públicas podría oscilar entre 5 y 10 billones de pesos en el peor de los casos. Eso implica entonces un déficit fiscal que hoy luce más probable para el 2026 cercano al 7%, cuando antes nosotros creíamos que era factible ver un déficit fiscal de 6,5% del PIB, pues hoy tenemos muchas razones que nos hacen pensar que el déficit fiscal para el 2026 va a estar más cerca del 7%, no solamente considerando el tema del salario mínimo y el costo fiscal que implica para las finanzas públicas y para el gobierno, sino además los ya difíciles agravantes que enfrentaban las cuentas para este año por el hueco en ingresos y esa expectativa siempre optimista que se traza al inicio de cada año el gobierno en términos de recaudo tributario. Además, por el rezago presupuestal que siempre es grande y ejerce unas presiones adicionales en liquidez y en gasto para el gobierno en el año siguiente, que para este año el CARF calcula que podrían estar cerca de los 30 billones de pesos ese rezago presupuestal. Y además de eso, pues ya teníamos un faltante de recursos vía esa ley de financiamiento, esa reforma tributaria que no fue aprobada y que generó un hueco de 16 billones de pesos para el presupuesto general de la nación, que recuerden, este año es por un monto de 547 billones. Razón por la cual, y Lau lo mencionó al inicio de este espacio, pues el gobierno decidió justificado en ese hecho fiscal sobreviniente, entre comillas, de la no aprobación de la reforma tributaria, pues declarar un estado de emergencia para buscar por medio de algunos impuestos un ingreso adicional, un recaudo adicional que oscila o se acerca a los 10 billones de pesos. Eh, en ese tema todavía hay una inmensa incertidumbre, todavía tenemos quizás, pues, o estamos a la espera de que la Corte Constitucional se pronuncie al respecto de ese estado de emergencia, porque deja muchas dudas y genera muchas suspicacias sobre la capacidad que tiene el gobierno justamente de reconocer que debe llegar a una austeridad fiscal en aras de cuidar las finanzas públicas y quizás no seguir
apuntándole a unos gastos demasiado onerosos y utilizando vías poco ortodoxas como la declaración del estado de emergencia. Esto ha sido ampliamente recogido en el mercado de deuda. Las tasas de los TES en el último mes, en el mes más reciente, se han desvalorizado fuertemente, sobre todo las tasas de la parte corta, un poco también leyendo esa situación mucho más alcista en términos inflacionarios y por lo tanto más alta en tasas de interés. Tenemos una tasa repo que este año va a incrementar hasta el 11% y por lo tanto eso empieza a generar unas desvalorizaciones pronunciadas en la parte corta de la curva. Eso es algo de lo que hemos visto recientemente y que además ha estado mediado por unos mensajes no tan benévolos en términos del manejo de la deuda y de las operaciones de financiamiento que está llevando a cabo el Ministerio de Hacienda, que terminamos el año pasado con una emisión a un actor, digamos, específico, a PIMCO. Eso generó una caja adicional en dólares que se vio justamente en las compras y ventas mensuales que nos revela el Ministerio de Hacienda de esos test en el mercado secundario y que como ustedes pueden ver para los offshore hubo compras netas de más de 20 billones de pesos en línea justamente con esta operación que vimos de PIMCO, con esta emisión a un actor privado directamente. Y justo ayer tuvimos otra noticia adicional, una emisión en dólares muy cuantiosa, la más grande que marca un récord de una cifra pues demasiado onerosa y que no se dio bajo las condiciones de financiamiento pues más atractivas, eleva los costos de financiamiento y esos costos en intereses que está teniendo el gobierno y que se conecta además con una noticia que salió hace más de una semana y que tiene que ver con el cupo de endeudamiento de la nación para este año, 152 billones, un poco más de 152 billones, dentro de los cuales 67 van a ser para TCOs, para títulos de corto plazo, que en cualquier caso está respondiendo a ese perfil que hoy por hoy está manejando la Dirección de Crédito Público y que ha tratado de sortear los faltantes de caja, los faltantes de liquidez que tiene el gobierno para hacer frente a ese gasto corriente mediante la emisión de estos títulos TCOs. Para este año hay unos vencimientos de aproximadamente 60 billones de pesos. Luego, entonces, buena parte del cupo de los TCOs que se aprobó para este año va a ser justamente para rolovear estas operaciones y para continuar con ese manejo, digamos, de liquidez y de caja que ha hecho la Dirección de Crédito Público, pero al final del día los mensajes que se están enviando quizás no son los más benévolos porque suponen un manejo y unos costos de financiamiento mucho más altos para la nación. Ese ha sido uno de los grandes catalizadores de incertidumbre en los activos locales en el mes más reciente. Sobre todo porque la gran liquidez que ha ganado el gobierno en dólares y que lo ha mantenido monetizando recursos en el mercado cambiario, en el mercado spot desde septiembre en unas cuantías muy grandes, pues ha tirado la tasa de cambio por debajo de los valores fundamentales que nosotros creemos está distorsionando enormemente esa volatilidad para el peso colombiano. Ustedes pueden ver en pantalla, y es justamente algo de lo que veíamos ayer cuando bajamos esos 3.700 y hoy ya nos estamos ubicando por debajo de los 3.700, 3.660, 3.620 pesos. Ustedes lo veían ayer, esas monetizaciones y esas cifras récord de liquidez en caja que ha tenido, de liquidez en dólares, perdón, que ha tenido el gobierno, pues los han llevado entonces al mercado spot a monetizar esos dólares. Esa gran liquidez en dólares en el mercado cambiario está generando unas presiones o un sesgo de apreciación para la tasa de cambio que en noviembre y diciembre en muchos momentos nos ubicó por debajo de lo que sería nuestro contrafactual o nuestro fair value leído por pares, que a hoy de hecho marca unos niveles de 3.740 pesos aproximadamente. Pues bien, estamos muy por debajo de esos niveles y en buena medida es justamente porque hoy por hoy la caja que está manejando en dólares el gobierno pues sigue siendo muy alta. Luego las expectativas de que las monetizaciones en los próximos meses van a seguir son todavía muy grandes y eso nos da para pensar que la tasa de cambio va a seguir entonces anclada a este canal muy cercano de los 3.700 pesos, quizás en algunos momentos puntuales como ayer y hoy por debajo incluso de los 3.700 pesos. Buena parte de esa historia fue la que vimos el año pasado hacia el cierre y que de hecho justifica por qué Colombia, a pesar de la cantidad de riesgos fiscales que tiene todavía en el panorama y de quizás esa incertidumbre que se ha generado desde el manejo de política económica, pues tiene una de las monedas más apreciadas del 2025, solamente superada por dos países.
y que en LATAM de hecho superó con creces las valorizaciones que vimos para México y que vimos para Brasil, que igual y fueron de 2 dígitos. Nosotros nos apreciamos 14,2%, una cifra muy importante, que además tiene en cuenta otro factor que nosotros creemos este año va a ser preponderante y va a ser fundamental para entender por qué la tasa de cambio se va a ubicar y se va a seguir ubicando muy cerca de los 3.700, 3.800 pesos. El carry trade, ese diferencial de tasas que va a ser muy atractivo para Colombia en un contexto en el cual vamos a tener que incrementar tasas, mientras que otros países pares y emergentes pues ya terminaron ese proceso de flexibilización monetaria y van a tener sus tasas estables este año, pues lo cierto es que va a generar unas oportunidades muy interesantes para muchos inversionistas que la apuesten por Colombia. En un año electoral, en un año en el cual vamos a tener la apertura de múltiples oportunidades, así como pues, los riesgos que ya se han revelado en el panorama y que muy seguramente van a seguir incentivando esos flujos offshore que ya marcan unos niveles bastante favorables y que van a seguir manteniendo esa tendencia a nuestro juicio en los próximos meses. Eso nos da para pensar que este año la tasa de cambio podría estar promediando los 3.880 pesos, quizás en algunos momentos puntuales cuando corrija la tasa de cambio y cuando los flujos que está monetizando crédito público agoten un poco ese sesgo a la apreciación y entonces marquemos unos niveles más consistentes con la tasa de cambio justa, pues veamos un rebote hacia unos niveles de 3.800 pesos, quizás un poco más de los 3.800 pesos, entendiendo que la volatilidad y la incertidumbre fiscal sigue siendo el gran catalizador de los movimientos de los activos locales y que resulta paradójico que en un contexto en el cual pues las tasas de los TES se están desvalorizando fuertemente, la tasa de cambio siga en franca senda de apreciación y no refleje un poco esos riesgos en el panorama que está marcando los activos locales. Yo diría que esos mensajes pues, resumen fuertemente lo que nosotros estamos viendo para Colombia a estas alturas del año. Por supuesto, mencionarles que y ser muy enfáticos en algo que Lau, con lo que Lau abrió este espacio, y es que hay mucha incertidumbre todavía, hay muchas de las medidas que nosotros listábamos al inicio de la presentación y que todavía no hay certidumbre frente a las decisiones que se van a tomar desde la Corte Constitucional, incluso desde el gobierno. Hay muchos decretos y muchas medidas que han sido anunciadas, pero que todavía no se han puesto en firme. Está el riesgo de la repatriación de los recursos de los fondos de pensiones. Además, el gobierno ha sido explícito en su cometido, digamos, de no dejar que la inflación, pues, empieza a reflejar ese incremento del salario mínimo, y por ahí derecho los miedos y unos controles de precios para algunos sectores pues siguen latentes. Ese tipo de información hace que nosotros hoy por hoy estemos muy atentos con todo lo que se revele y que en las próximas semanas y a medida que tengamos mucha más información pues empecemos a acentuar y a incorporar esto en la próxima actualización de proyecciones que les daremos a conocer en un mes o en un poco más de un mes. Con eso yo creo que cierro este espacio, no sin antes pues desearles un muy feliz y próspero 2026. Es un año que, al margen de quizás todos los mensajes un poco negativos que estamos dando y que cambiaron el panorama para este año, pues es uno con muchas oportunidades. No olvidemos que es un año electoral y que fuertemente vamos a ver en los próximos meses quizás unos cambios que sugieran un mejor devenir, no solamente económico, sino también en otros frentes para Colombia. Luego, reiteramos que lo mejor en el 2026 es siempre estar llenos de optimismo. De nuevo, muchísimas gracias por conectarse con nosotros y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Hasta luego.